Ya estamos de regreso con ustedes. Se llevó a cabo el seminario Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, donde participaron académicos y especialistas en el tema, tanto nacionales como extranjeros. Vamos con la información sobre estas actividades. En el Alcázar de Chapultepec, el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias y la Cámara de Diputados realizaron la presentación de la obra Fuentes Históricas de la Constitución de 1917. El coordinador de la obra y los expertos en la materia hablaron sobre el trabajo de diversos académicos que en 45 ensayos plasman sus reflexiones sobre los textos constitucionales. Destacaron la importancia del legislativo en el constitucionalismo y de esta obra en donde se aprecia la evolución del proceso constitucional universal. Compila pues esta obra los instrumentos constitucionales más importantes del constitucionalismo occidental, los cuales son glosados por prestigiados académicos que analizan su contenido a fin de poner en su contexto histórico la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, actualizada una, otra y muchas veces. Tiene el propósito de identificar el sentido original de las decisiones fundamentales que fueron tomadas por nuestros representantes populares constituyentes, precisamente en ejercicio de la soberanía nacional. Es una obra conjunta esta que refleja el valor histórico, político y jurídico de la evolución del hombre. Estamos hablando del hombre y de la sociedad. Estamos hablando de sus debates, de sus luchas y de sus reconciliaciones. Estamos hablando de economía, de cultura, de política, de historia. Es realmente un curso de historia constitucional que en efecto deben de leer todas nuestras nuevas generaciones para que vean de dónde viene y por qué el mérito de la Constitución que vamos a celebrar el año entrante, su primer centenario. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados afirmó que esta obra será imperecedera. Habló de los integrantes del constituyente, quienes dijo, creyeron en su papel representador y transformador. Afirmó que la Constitución está viva y ofrece un amplio catálogo de derechos fundamentales. Además, reiteró la necesidad de impulsar un constitucionalismo ciudadano. Que la vida constitucional mexicana ha sido rica, nos ha dado lecciones que hoy mismo son una materia prima indispensable para discutir en el inicio del siglo XXI cuál es el país que queremos, con el que soñamos. Este es un ejercicio, en buena medida, de hermenéutica jurídica, no solo de lectura de textos, sino para desentrañar lo que los textos traen dentro. Al término del evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política entregó reconocimientos a los ponentes. Además, informó sobre el Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, que se celebrará del 22 al 24 de junio, con inauguración en el Museo de Antropología e Historia y posteriormente continuará con los trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informó para Noticias del Congreso, Martín Martínez Ortega. En las instalaciones del Museo Nacional de Antropología e Historia, los representantes de los tres poderes de la Unión dieron formal inicio al Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, espacio en el que se reflexionó sobre los acontecimientos que dieron origen a nuestra Carta Magna. 312, casi la mitad de las 697 reformas constitucionales se realizaron en los últimos 20 años y de esas 312, 145 en el presente sexenio. Con los datos duros por delante, evidentemente la gestión más reformista. Las leyes que emanan de nuestra Carta Magna deben cumplirse sin espacio para la negociación de los derechos que protege. Guardar y hacer guardar sus principios ha sido la divisa de los poderes de la Unión. Como jueces constitucionales, tenemos la convicción plena de que desde el Poder Judicial de la Federación, el mejor homenaje que puede rendirse a nuestra ley fundamental
es vigilar su pleno acatamiento, su plena defensa, pugnando con la solidez de nuestras resoluciones por el pleno ejercicio de acceso a la justicia. Durante las mesas de trabajo realizadas en la Cámara de Diputados sobre este foro, se habló de la importancia de las leyes de reforma. Expertos destacaron que las ideas de los liberales buscaban la protección de las instituciones, su mejora y transformación. En sus leyes debemos, además de la consolidación de la personalidad político-soberana del Estado, producto de la independencia y la separación de Iglesia, Estado-Iglesia, la definición del perfil de un sistema jurídico-económico para el país al acotar no solo el enorme poder político, sino también el económico, que concentraba la Iglesia Católica, sobre todo en materia de propiedad y tenencia de la tierra. Tanto el gobierno como el legislativo de mayoría liberal radical eran conscientes de que liberalizando la propiedad amortizada contribuiría a la secularización de la sociedad. No tengo la menor duda de que fue una gran labor, un gran acierto lo que se hizo en la mitad del siglo XIX. Y se plasmó y se volvió a señalar con toda precisión en los 136 artículos que surgen del Constituyente de Querétaro, de nueva cuenta la libertad de culto, de nueva cuenta la separación y Estado-Iglesia, que no ha sido fácil, ¿verdad? Tratando de contrastar con lo que está sucediendo en el año de 2016, lo que se genera en el estatuto es una propuesta para que se genere o se instituya lo que es la acción popular, lo que hoy denominamos la acción pública, y la finalidad es, a la luz de la rendición de cuentas y de transparencia, que el funcionario público esté obligado a responder y que la instancia administrativa pueda ser la ante la cual podamos presentar los gobernados nuestra demanda, para que en caso de que no se haya dado cumplimiento o haya desvío de recursos, se pueda llevar a cabo la indemnización, no al sujeto, insisto, sino a la colectividad. Esto me parece que es trascendente porque estamos hablando de 1856. También se abordó el tema de derechos humanos, donde se dijo que por naturaleza se contemplan el derecho a la vida y la libertad. Siendo el hombre el eje de todo ordenamiento jurídico, es titular de un conjunto de derechos proclamados en las declaraciones de derechos y textos constitucionales que se han formulado desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días. Sin el derecho es impensable el Estado y la sociedad misma, aun cuando el Estado es a su vez indispensable para la vigencia del derecho. Dicho de otra manera, Estado y derecho se necesitan indispensable y mutuamente. Respecto a los derechos del individuo, el artículo primero consagra la libertad y la igualdad. Si los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Si alguien tiene ahora en la mente, no me voy a desviar porque creo que ya estoy contra reloj, es muy parecida a al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es muy parecida. Habla de los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Al continuar en la Cámara de Diputados el Seminario Internacional Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917, se analizó el tema Constituciones Iberoamericanas y Migración, en el que se recordó que la migración de personas desde España en la época colonial nunca fue de libre tránsito, ya que la legislación correspondiente se basaba en la expedición de una autorización real. Como requisitos que se exigían estaba, primero, que la emigración se permitía allí donde existían representantes o delegados del gobierno. Había un intento de controlar este fenómeno migratorio. En segundo lugar, unas condiciones terroríficas para la expedición de pasaportes. Era una auténtica cruzada. Era necesario que para viajar se les declarara notoriamente pobres. También se abordó el tema sobre el reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisional de Chile del 11 de agosto de 1811, el cual permitió el nacimiento del gobierno nacional de ese país. Este documento expresó el intento de dotar a Chile de un instrumento que fijara los límites del gobierno.
Se explicó que el antecedente inmediato del reglamento fue la constitución de la primera Junta de Gobierno del 18 de noviembre de 1811. La constitución de la Junta de 1810, constituida en Cabildo Abierto, reunido en la sala del Real Consulado, se hizo imitando la experiencia de la metrópoli en donde se había constituido la Junta de Cádiz. Un elemento que destaca en el caso chileno es que la instalación de esta primera Junta de Gobierno cuidó de no dar argumentos que permitiesen reprochar su legitimidad. Las bases constitucionales del 24 de febrero de 1822 fue el tema abordado en otra de las mesas de trabajo del Seminario Internacional, Fuentes históricas sobre la Constitución de 1917, en la que se rememoró que en aquella etapa un grupo encabezado por Agustín de Iturbide y al que pertenecían criollos y personajes del clero, pretendieron establecer una monarquía con la figura del emperador como jefe de Estado. Con el objetivo de conservar sus fueros y privilegios que sin depender de España dominarían a su vez a las grandes masas populares que solo cambiarían de dueño. Sin embargo, el grupo insurgente, por su parte, que siempre postuló los ideales republicanos, presionó para que México adoptara esta forma de gobierno que hoy tenemos. El Plan de Iguala, que permitió la consumación de la independencia de México, ese mismo año, fue otro de los asuntos abordados durante esta mesa de análisis. El Plan de Iguala fue proclamado el 24 de febrero de 1821 y en él se fundamentan 3 garantías, que son la religión, independencia y unión. Se realiza la proclamación, se refuerza su independencia y se complementa con los tratados de Córdoba. En este fueron integrados 17 artículos y a pesar de no tener características propias de una constitución, se reconoce la independencia de la Nueva España. Vamos a un pequeño corte, pero no se vaya, le tenemos todavía mucha información. Instalan grupo de amistad México-Cuba.